Bien, buenos días hermanos. El mensaje del día de hoy lo tenemos en el Evangelio de San Lucas. Lucas, ¿verdad? Capítulo 9, versículo 28. Lucas, médico griego. Por ahí alguna vez en la iglesia alguien dijo que era el médico del Señor, ¿verdad? Hace muchos años, en el Instituto Bíblico. No voy a decir quién, pero le dijo a nuestro pastor maltés que era el médico del Señor. Y soltamos la carcajada todos, ¿verdad? No, claro que no. Era médico, pero médico de los hombres, ¿verdad? De los seres humanos. Fue compañero de Pablo en todos sus viajes. De hecho, Lucas fue el que escribió, ¿verdad?, el libro de los Hechos. Y ahí habla en primera persona del plural acerca de que él estaba con Silas, estaba con Timoteo, estaba con Pablo en cierto lugar que llegaron, las acechanzas de los judíos, la aprobación de otros judíos. Y ahí se palpa la pluma y la tinta del hermano Lucas. Y aquí en Lucas 9, versículo 28, nos dice la bendita palabra del Señor. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. 8 días después de estas palabras, dice Lucas, que les habló el Señor anteriormente. En el versículo 18, del 18 al 27, les habla nuestro Señor Jesucristo de su padecimiento, de lo que iba a sufrir, de lo que iba a vivir llegando a Jerusalén, de su crucifixión y de su muerte. Pero hay un versículo muy interesante, que es el 27, que les dice nuestro Señor Jesucristo: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aquí hay 2 cosas importantes que apuntar. La primera, que nuestro Señor Jesucristo dice que la muerte es un gusto. Es un gusto. No es una fatalidad. No es una desgracia. No es lo peor que le puede pasar al ser humano. De hecho, Salomón en Eclesiastés dice que es mejor la muerte que el nacimiento. Y es mejor asistir a un funeral que a una fiesta. La palabra gustarán viene del griego geuomai, y significa gustar, saborear. Entonces, lo que es la muerte para el cristiano es un gusto, un deleite. Porque ya nos libramos de este cuerpo de pecado que nos acecha. Porque ya nos libramos de sufrimientos, de preocupaciones, de ansiedades, de todo lo que padece la carne. Y ya estamos en presencia de nuestro Señor y Dios bendito. Es un gusto para el cristiano. Obviamente para el que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, sí es una fatalidad, sí es una desgracia.
porque su vida, ¿verdad?, sin Cristo, llegando a la muerte por Él, pues no tiene un lugar muy agradable que digamos. Como dice aquí también el Evangelio de Lucas capítulo 16, que los ángeles estaban esperando a Lázaro para llevárselo al cielo. Al que no recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida, los ángeles del Señor no lo esperan para llevárselo al cielo. ¿Quiénes lo esperan para llevárselo al infierno? Los demonios. Los demonios están ahí al acecho para llevarse a esa alma al infierno. Esa sí es una fatalidad. Esa sí es una desgracia. Pero el que es cristiano, el que vive de acuerdo a la palabra, en obediencia, en oración y en comunión con Él, es un deleite irse con su Señor. Debemos de tomar la muerte de esa manera, hermanos, porque así es. Así es. Entonces dice que algunos de los que estaban allí con Cristo no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que de los que estaban con Él, sus apóstoles, antes de morir, iban a ver el reino de Dios. ¿Cómo? Pues en el versículo 28 nos da la respuesta, del 28 en adelante. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Ahí están esos tres que van a ver el reino de Dios antes de morir, antes de gustar la muerte. Y dice después, y subió al monte a orar. Qué importante es para nosotros, para los hijos de Dios, hacer oración, porque es el único momento de intimidad, de comunión con nuestro Señor. En el momento en el cual su espíritu, el Espíritu de Dios, con el nuestro, se hacen uno. Así lo dice el libro de Romanos, que nuestro espíritu y el espíritu de Él se hacen uno. Entonces imagínense lo que estamos recibiendo de nuestro precioso Señor. Su gozo, su paz, su tranquilidad, su reposo, su fortaleza, su confianza. Y nos levantamos después de orar, pero como si fuéramos más que Superman, espiritualmente hablando. Y es un deleite. Entonces dice aquí la palabra que subió nuestro Señor Jesucristo al monte a orar. Y entre tanto que oraba, entre tanto que oramos, mis hermanos, pasan muchas cosas, espiritualmente hablando. El Señor nos habla, el Señor nos revela, el Señor nos va dando su paz, nos va dando su gozo, nos va dando su reposo. Y entre tanto que oraba, dice, la apariencia de su rostro se hizo otra. Y su vestido blanco y resplandeciente. Imagínense, nuestro Señor Jesucristo de rodillas orando al Padre y los apóstoles Pedro, Juan y Jacobo con él. Y empieza a cambiarse la apariencia de nuestro Señor. Estaban en oscuridad, pero de repente empieza a haber una luz resplandeciente alrededor de Él. Y los apóstoles viendo esa maravilla. Y empezó a cambiar el Señor de apariencia. ¿Saben qué apariencia tuvo nuestro Señor? Juan el apóstol la describe en Apocalipsis capítulo 1. Vamos a Apocalipsis 1, por favor.
Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Juan estaba en la isla de Patmos, ¿verdad? Por parte del Imperio Romano, exiliado. Ahí mandaban a los peores delincuentes. Pero Juan, ¿qué delito pudo haber cometido según los hombres? Pues el peor de todos, según los hombres. Proclamar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que solo por medio de Él el ser humano tiene vida eterna y salvación. Amén. Ese es el peor delito que en algunos años, hermanos, van a atentar en contra de nosotros. Nuestra fe en el Señor. ¿Sí? Hay que defenderla a capa y espada. ¿Y cómo podemos defenderla? Con todo denuedo y con todo valor, preparándonos espiritualmente, preparándonos, escudriñando las Escrituras, teniendo esa comunión en la oración con nuestro Señor, y saldremos avante. Y no me dará miedo morir, y no me dará miedo entregar este cuerpo que envejece, por fe en nuestro Señor Jesucristo, solamente de esa manera. Y dice la Escritura en Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Todas estas iglesias situadas en Asia Menor, lo que actualmente conocemos como Turquía, el país de Turquía. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, una túnica blanca, hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué significa ese cinto de oro? Simboliza justicia y fidelidad con la que Cristo Jesús juzga. Eso significa el cinto de oro en el pecho. Su cabeza, dice, y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Imagínense el blanco más blanco que se puedan imaginar. Sus cabellos eran de ese color. Y eso representa su eternidad. Porque recuerden que Cristo Jesús es en el Padre desde antes de la fundación del mundo. Entonces dice la palabra que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus ojos como llama de fuego, hablando de la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo, que Él todo lo ve, Él todo lo oye. Dice la Escritura que Él sabe hasta nuestros pensamientos 5 segundos antes de que los hablemos. Habla de su omnisciencia. Y sus pies, dice la palabra, semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. El bronce bruñido habla de un bronce como pulido,
¿verdad? Cuando tenemos sacamos el bronce de su materia prima, pues está opaco, está todo como con una capa de textura muy rugosa. Entonces con una lima, ¿verdad?, le damos una pasada a ese bronce y queda como brilloso. Así eran sus pies, como bronce bruñido, refulgente, dice, o sea, brillante, brillante, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Sus pies como de bronce bruñido, habla de él como juez. Porque acuérdense que el bronce en la palabra de Dios representa juicio, ¿verdad? Entonces, de hecho en el Evangelio de Juan habla de que Dios Padre le da la autoridad al Hijo de hacer juicio en la tierra. Entonces viene Cristo como juez a la tierra. Vino la primera vez como Cordero Santo, abnegado, dócil, pero viene ya la segunda vez como juez, como león de la tribu de Judá, a separar las ovejas de los cabritos. Entonces vean la descripción de Juan de nuestro Señor Jesucristo. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Su voz como estruendo de muchas aguas, una cascada muy abundante de agua, o váyanse al Niágara y oigan cómo se oye todo la caída del agua ahí en las cataratas del Niágara, pues así es su voz. La está comparando Juan como ese estruendo de muchas aguas, o sea, voz con autoridad. Voz con autoridad. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y esa espada aguda de 2 filos es su palabra. Su palabra que, como dice Hebreos 4, ¿sí?, que la palabra de Dios es como espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y penetra hasta las coyunturas y los tuétanos, o sea, hasta lo más íntimo de tu ser. La palabra de Dios, ¡pum!, llega. ¿Para qué? Para redarguirte, para examinarte, para diagnosticarte si estás bien o estás mal con el Señor. Como espada de 2 filos que penetra hasta las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me evidencia. Si yo acá en mi mente estaba pensando hacer así como que unas cositas malas y que me voy al Ángel y que me echo unas cervecitas por el triunfo de México, pues me acuerdo por medio del Espíritu Santo que el Señor no le agrada la borrachera. Entonces la palabra me está redarguyendo y es cuando yo digo, no me conviene. Mejor me voy por la libre, por la derecha, obedeciendo a mi Señor. Entonces así la palabra de Dios dice que tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol. Aquí hay otro ejemplo de que el sol natural que nosotros vemos en la mañana es una figura del sol de justicia que es Cristo Jesús nuestro Señor. Porque aquí también está diciendo Juan que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, en su fuerza. Y más o menos así, Pedro, Jacobo y Juan lo vieron en el monte de la transfiguración, cuando el Señor empezó a cambiar de apariencia,
Regresemos a Lucas 9, por favor. Y entre tanto que oraba, versículo 29 de Lucas 9, la apariencia de su rostro se hizo otra. Y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Moisés y Elías. Pero si estaban Moisés y Elías, no que habían muerto hace muchísimo tiempo. No que ya habían muerto Moisés y Elías. ¿Por qué se aparecen ahí con el Señor? Porque están vivos. Porque están vivos Moisés y Elías. Así como todos nuestros seres queridos que han partido a la presencia del Señor, están vivos. Y como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, que nosotros no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza por nuestros seres queridos en Cristo que ya partieron. ¿Por qué? Porque los vamos a volver a ver. Y tenemos esa esperanza de que los volveremos a ver. Voy a volver a ver a mi abuelito, por ejemplo. A mi abuelita. A mi tío Monchito, a todos los que ya partieron, a mi hermano Fer, ¿verdad? A todos ellos. Y eso nos da esperanza. Y le decimos, gracias mi Señor bendito por todo tu amor y misericordia, Señor. Aquí en esta escena, Lucas 9:30, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Moisés y Elías. Se le aparecen ahí a Pedro, Jacobo y a Juan delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Moisés y Elías? Pudo haber sido Eliseo, o pudo haber sido Noé, o pudo haber sido el primer arrebatado al cielo, Enoc. ¿Por qué Moisés y Elías? Bueno, primero que nada porque así a Dios le plació. Punto. Pero, de acuerdo a la palabra del Señor, Moisés y Elías representan la ley y los profetas. La ley la escribió Moisés, ¿verdad? El Pentateuco, la Torá. Y Elías representa a todos los profetas que profetizaron acerca de Cristo Jesús. Tanto Moisés y Elías, o sea, la ley y los profetas, hablan de Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso se presume, se dice, como está escrito en Apocalipsis capítulo 11, que los dos testigos que van a venir en la tribulación a predicar, a proclamar que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, serán Moisés y Elías. ¿Sí? Porque son los representantes de la ley y los profetas, que hablaron en el Antiguo Testamento de Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Y luego dice el versículo 31, quienes aparecieron rodeados de gloria. Imagínense Moisés y Elías, y atrás de ellos la gloria, como nubes blancas refulgentes alrededor de ellos, una luz blanca intensísima, rodeados de gloria, porque están en la gloria de Dios. Moisés y Elías están en la gloria de Dios, al igual que todos nuestros seres queridos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que están vivos. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Estaban dando testimonio Moisés y Elías de lo que le iba a suceder a nuestro Señor Jesucristo.
y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿De cuál partida? De este mundo, de su sufrimiento, de su pasión, de su crucifixión, de su muerte y de su resurrección. De eso estaban hablando. Estaban testificando porque también la palabra de Dios en el Pentateuco nos habla de que por boca de 2 o más testigos conste toda palabra. Entonces vean cómo mi Señor hasta en esos detalles cumple con la ley, mandando a estos 2 testigos hablando de lo que Cristo Jesús iba a hacer en Jerusalén por el rescate de toda la humanidad. Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Así lo dice la palabra, ¿cómo no? Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, ¿no dice eso? Claro que sí. Pues ¿qué evangelio están leyendo? Estaban rendidos de sueño. ¿Por qué estaban rendidos de sueño? Porque el trabajo era extenuante. Acababan de presenciar y de estar en el milagro de la alimentación de los 5,000. Nuestro Señor Jesucristo, un poco atrás, los manda a los 12 a predicar, enseñar, sanar y expulsar demonios. O sea, tenían un trabajo bastante arduo. Entonces, los apóstoles en su humanidad, pues estaban cansados. Pero dice que estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos. O sea, es horrible, ¿no? De hecho, cuando yo veo uno que otro por ahí que está medio cabeceando, ya tengo aquí mi borrador como en la escuela. Pero como que uno lucha, ¿verdad? Contra ese sueño que me está venciendo y sí es horrible, ¿verdad? Pero bueno, aquí, hasta ahorita no he visto cabecitas durmiéndose, pero ya saben, aquí tengo mi borrador, aquí tengo mi borrador espiritual pero dice la palabra que estaban rendidos de sueño, pero hicieron el esfuerzo, permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús. Vieron la gloria de Jesús. ¡Wow! Imagínense. Quiero que todo esto lo tengan, se lo imaginen aquí, en su mente. ¿Sí? Vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Ahí estaban Moisés y Elías testificándole a los apóstoles de que Cristo Jesús iba a morir. Porque ya lo había dicho nuestro Señor Jesucristo en el versículo del 21 al 27, anuncia otra vez su muerte, pero los apóstoles no le creían todavía. Los apóstoles y todo Israel tenían un concepto del Mesías muy diferente de lo que la palabra por medio de la ley y los profetas hablaban de él. Ellos creían que el Mesías los iba a salvar, a redimir del yugo romano, en ese momento. Pero lo que las Escrituras, en la ley y los profetas hablan del Mesías, es de la salvación, pero de sus almas, de la redención de su cuerpo. Entonces no entendían los apóstoles. Por eso estos 2 testigos, Moisés y Elías, vuelven a hablar acerca de lo que Jesucristo iba a hacer en Jerusalén. La redención, el perdón de nuestros pecados, el lavamiento de nuestros pecados por su sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Repito el versículo 32 de Lucas 9. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Luego hay un punto y coma y luego dice, no sabiendo lo que decía. Como siempre, Pedrito, ¿verdad? Primero hablando y luego pensando. Muy arrebatado. Muy hecho para adelante. A cada rato vemos en el carácter de Pedro que se equivocaba, ¿verdad? Su temperamento le ganaba y primero actuaba y luego pensaba, y ya después se arrepentía, ay, perdóname, Señor. Pero así somos muchos de nosotros. Y le pedimos al Señor, o debemos de pedirle al Señor con todo nuestro corazón, que nos ayude primero, ¿verdad?, a pensar. Y luego hablamos, porque así lo dice la palabra. Sé pronto para oír. Extiende tus orejas. Y si las tienen grandes como las mías, todavía más. Sean prontos para oír, tardos para hablar. O sea, ¿qué quiere decir eso? Primero medita, oye, escucha y medita lo que te están diciendo. Y de ahí escudriñas si lo que voy a decir es bueno o malo, o es de edificación o es de destrucción. Dice la palabra del Señor que todo lo que salga de nuestra boca como cristianos tiene que ser de edificación, nada más. Si voy a soltar mi boca y mi lengua para destruir, pues no estamos dando testimonio. Debemos de ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarnos, dice la palabra del Señor. Tardos. Pues Pedrito lo hacía todo al revés. Pedrito lo hacía todo al revés. Primero actuaba, ¿verdad? Y luego pensaba. Y al pensar se arrepentía. Si no, pregúntenle al siervo del sumo sacerdote cómo le fue con la oreja, ¿verdad? Por querer defender al Señor, agarró la espada a Pedro y le cortó la oreja a Malco. Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿No crees que si yo le pido una legión de ángeles a mi Señor no vendrá a defenderme? Así le contesta el Señor. Entonces, todo ese tipo de escenas en la Biblia son para ejemplo para nosotros de lo que debemos y de lo que no debemos de hacer. Pedro aquí metió las 4 porque dijo, y sucedió que apartándose ellos de él, o sea, se apartó Moisés y Elías, desaparecen de la escena, así como se los digo, ¿verdad? Se aparecieron para testificarle a los apóstoles de la muerte que le esperaba a nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén para perdón de sus pecados. Ya que testificaron Moisés y Elías, se apartan del Señor, porque aquí los protagonistas no son los 3. ¿Quién es el protagonista? Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué el mundo o ciertas religiones le dan más protagonismo a María que a Jesús? Aquí vemos que Moisés y Elías se apartan de la escena y solamente queda Jesús solo. Pero en otras religiones
En otros lados ponen a María arriba del Señor. O le dan gloria más a los apóstoles que a nuestro Señor. Señores, la Biblia dice que el que recibe todo honor, toda gloria, toda preeminencia, toda majestad es solamente Cristo Jesús. Cristo Jesús nuestro Señor. Solamente es Él. Solamente es Él. Entonces Moisés y Elías cumplen su cometido y desaparecen. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés, aquí ya está metiendo a Moisés, y una para Elías. Y luego después dice la palabra, no sabiendo lo que decía. No sabía lo que decía, porque el único digno de adoración es Cristo Jesús, nuestro Señor. Las 3 enramadas eran 3 tiendas como tabernáculos, ¿verdad? 3 tabernáculos, una para Moisés, una para Elías y una para el Señor, pensando ellos que, como dice la Escritura en Zacarías, que en el reino milenial la única fiesta que se va a celebrar es la de los tabernáculos, pensando Pedro que con ese hecho estaban ya pues proclamando el reino de Cristo aquí en la tierra, quitándolos del yugo romano. Por eso hace esa petición: hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, en lo que Pedro estaba hablando, vean cómo mi Señor Dios actúa, en lo que estaba hablando él, ¡bum!, viene una nube, dice la palabra. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. ¡Fum! Y tuvieron temor al entrar en la nube. Pues imagínense, estando en el monte, se presume que es el monte Hermón. En el monte Hermón. Otros dicen que es en el monte Tabor. Ahí hay una discrepancia, pero bueno. En un monte. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. Dios Padre, testificando también. Aparte de Moisés y Elías que testificaron de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, más bien nuestro Señor Dios, manda una nube que los cubre, que parece ser que es la gloria de Dios, y desde la nube dice la palabra, y vino una voz desde la nube, como la nube de gloria, cuando Moisés en el tabernáculo, en el desierto, entraba al lugar santísimo. La nube de la gloria de Dios bajaba al lugar santísimo y se llenaba todo el lugar santísimo de la nube de gloria de Dios, y desde la nube se oía la voz de Dios hablando con Moisés cara a cara. No que Moisés le viera su rostro a nuestro Señor, pero es una forma figurada de decir que hablaba con Dios cara a cara, o sea, en intimidad. ¿Sí? Y aquí dice que desde la nube una voz habló y dijo: Este es mi Hijo amado, a él y a María oíd. No, ¿verdad?
a Él. Oíd. ¿Por qué meten a María entonces dentro de la ecuación? Si cuando se les acaba el vino en las fiestas de Caná, dijo María, yo con mi poder voy a llenar estas tinajas y las voy a convertir de agua en vino. La escritura en Juan 2 dice que María fue con el hijo y le dijo, ¿no tienen vino? ¿Y qué le contestó nuestro Señor? ¿Qué le contestó nuestro Señor? Mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi momento, ¿verdad? Le habló con una distancia de autoridad. Cuando es preñada María por obra y gracia del Espíritu Santo, María, llena del Espíritu Santo, habla y le dice a Dios que María es su sierva, ¿verdad? Dios ha mirado la bajeza, vean hasta a qué punto se somete María, se humilla delante de Dios y le dice, Dios ha mirado la bajeza de su esclava, o sea, de su sierva. Hay varios puntos y aspectos en los evangelios donde se ve a María sujeta a Cristo. Porque el único digno de adoración, de reverencia y de exaltación es Él. Y obviamente Dios Padre. Aquí nuestro Señor Dios dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y a Él lo escuchamos. Amén. Cada vez que abrimos la palabra de Dios y abrimos el Evangelio, como estamos leyendo, lo estamos escuchando a Él. Porque esta es su palabra, que dictó a esos santos hombres llenos del Espíritu Santo, para que tuviéramos su palabra en nosotros. Entonces lo estamos escuchando a Él. Versículo 36. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Se imaginan la experiencia? La experiencia de los apóstoles viendo la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo a toda su gloria. Es hermoso, es hermoso. Así nosotros cuando oramos tenemos esa experiencia diariamente, esa comunión con el Padre. Su espíritu se une al mío, se hacen uno y el Señor me está dando toda su paz, todo su gozo, todo su reposo. Si estamos en angustia, en preocupación, el Señor, cuando doblamos rodilla y oramos, lo acabamos de cantar ahorita en una alabanza, que en mi aflicción, si yo le pido, Él me carga, me fortalece, me purifica. Cuando estamos alegres y contentos y que el Señor está dándonos esa paz, ese gozo, que todo está bien, porque todo está bien, hermanos. Aunque andemos en una situación adversa, de todos modos todo está bien. Porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Todas las cosas obran para bien para todos aquellos que aman al Señor. Cuando sentimos que hay algún problema, adversidad, situación difícil, complicada, de todos modos es para bendición mía, porque el Señor está trabajando con mi carácter, está trabajando con mi fe, está trabajando con mi templanza, mi paciencia, con tantas cosas que ni siquiera nos imaginamos que el Señor está trabajando con nosotros.
Entonces, de todos modos, tanto en las buenas como en las malas, el Señor está con nosotros. ¿Y por qué lo digo? Porque después de esta sublime experiencia de Jacobo, Pedro y Juan, bajan a una realidad donde hay problemas. El versículo 37 nos dice: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Un demonio que toma posesión de su hijo, ¿verdad? Y lo sacude, lo hace como quiere. Puede ser esquizofrenia, ¿verdad? Hay enfermedades espirituales que son causadas por demonios. Hay ciertas, ¿verdad? La epilepsia también es una de ellas. No quiere decir que todas, ¿eh? O que todos los casos de epilepsia o que todos los casos de esquizofrenia sean provocados por demonios. También trastornos de la mente, del cerebro, o insuficiencia de ciertas sustancias que no llegan al cerebro para que lo equilibre, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo todo un síntoma que pudiera ser esquizofrenia. Versículo 40 dice: y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. En lo que mi Señor Jesucristo y los apóstoles estaban en el monte de la transfiguración, y Pedro y Jacobo, Juan, estaban llenos de la gloria de Dios, abajo habían problemas, porque los apóstoles que se quedaron abajo, este hombre les dijo a los otros apóstoles que si podían expulsar al demonio de su hijo, y no pudieron. Y nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues les dice lo que les dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Dice la Escritura en Marcos 16, 17 que el Señor nos da, ¿verdad?, la potestad de echar fuera demonios. Y aquí nuestro Señor Jesucristo liberó a este muchacho de este demonio. Y en el versículo 43 dice: y todos se admiraban de la grandeza de Dios. De la grandeza de Dios. Quiero que vean las dos situaciones, las dos partes. La de la comunión con Cristo, la de la exaltación en el monte de la transfiguración, la comunión que tuvieron ahí Pedro, Jacobo y Juan con nuestro Señor, la voz que venía de en medio de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Se imaginan el alma de los apóstoles? ¿Se imaginan el espíritu de los apóstoles? ¿Cómo estaban en pleno gozo? En una paz incomparable, inenarrable.
pues esa paz y ese gozo es la misma paz y gozo que nosotros experimentamos a la hora de orar a nuestro Señor diariamente. ¿Sí? Que nos hace estar bien, que nos hace estar seguros, que nos hace estar confiados, con esperanza, con fe en nuestros corazones, sin afán, sin preocupación, sin ansiedad, sino completamente sabiendo que el Señor tiene el control de mi vida y que Él va a hacer lo mejor para mí. Pero hay veces que también bajamos nosotros de ese monte y llegamos al valle de las situaciones difíciles, como las que se presentan del versículo 37 al 43. Yo aquí escribí en mis notas algo al respecto. Desde el monte de la gloria, Jesús y sus apóstoles volvieron al día siguiente al valle de la necesidad humana. La vida tiene sus momentos de exaltación espiritual con Dios, pero el Señor pone equilibrio con la diaria rutina de trabajo y esfuerzo. O sea, no siempre vamos a estar en esa paz, ese gozo. A mí de repente me pasa que cuando me levanto de la oración y estoy en esa paz, en ese gozo, en esa tranquilidad, enfrentando mi día. Hay veces que me dura todo el día esa paz, ese gozo. Y todo marchó bien, gracias a Dios. Pero hay días que me levanto de la oración y a la hora, ¡pum! Palo. Y empiezas a enfrentarte con situaciones adversas. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Orar. Señor mío, te pido con todo mi corazón que me ayudes a terminar bien mi día. Que me ayudes a terminar dándote la gloria, la honra, el honor a ti, Señor. De repente te levantas de orar también y es un palo a las 10 de la mañana, luego palo a las 12 del día y luego palo a las 4 de la tarde. Hay como 3 palos espirituales. Y estoy hablando en serio. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Orar y clamar al Señor. Enciérrate en algún lugar y ponte a orar ahí que nadie te vea. Y Señor mío, ayúdame a terminar mi día, regrésame la paz, regrésame el gozo, regrésame el reposo, mi Señor, a mi corazón, y que todo salga bien y que termine bien mi día, dándote la gloria a ti, Señor. O sea, hay veces que puede durar esa paz, ese gozo todo el día, y acabaste en la exaltación todo el tiempo. Pero hay días que no, hay días que pum. Y todo eso, dice la palabra, que viene de parte de Dios. En Eclesiastés, vamos al libro de Eclesiastés, por favor. Eclesiastés. Capítulo 7. Eclesiastés 7, 14. Dice el Señor en su palabra, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. O sea, hay días muy buenos que pueden durar esos días, gozo, paz en tu corazón y marcha todo bien y no hay ningún problema. Pero también de repente te voltean la tortilla y paz. Vienen días de adversidad. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera.
Pero vean lo que dice del bien. Goza del bien, aprovecha el día cuando está todo perfecto. Gózate, vívelo, siéntelo, experiméntalo en comunión con tu Señor. Aprovecha ese momento. Porque luego viene la otra. Y en el día de la adversidad, considera. Es ley de la vida, ¿eh? Y en el día de la adversidad considera, y luego dice, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Qué quiere decir eso? Que nada halle después de él significa que solamente tu Señor es el que te va a sostener, el que te va a dar fuerzas como las del búfalo, el que te va a levantar y te va a hacer volar como las águilas. De repente cuando estás en adversidad, esas plumas de águila ya están viejas, ¿verdad? Y como que ya el vuelo ya no lo levantas como debes de levantarlo, entonces tienes que mudar esas plumas de águila. ¿Quién te las muda? Tú, el Señor. Te quita esas plumas cansadas, afanadas, angustiadas que tienes. Pero todo obviamente en oración al Señor, en comunión con Él. Y de repente cuando terminas de orar, en ese día donde no emprendiste bien el vuelo, el Señor te fortalece, te ayuda y te hace volar nuevamente. Te hace volar nuevamente. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él, para que después de la adversidad hallemos solamente a Jehová en nuestros días. Nada más a nuestro Señor en nuestros días. Para terminar, vamos a Isaías, por favor. Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pero vean lo que dice la palabra, los que esperan a Jehová. Hay que esperarlo. Esperar siempre su respuesta. No adelantarnos nosotros, sino esperar en Él. Orar al Señor y esperar en Él. Espero tu respuesta. Espero tu fortaleza, Señor. Espero en ti, Padre mío. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Y esta palabra de verdad, yo doy testimonio de ella. Y me imagino que algunos de ustedes también. Después de que el Señor te muda esas plumas y te da nuevas plumas, levantas las águilas, levanta las alas como águila, correrán, dice, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y es maravilloso, porque en el Señor, tanto el gozo como la adversidad existen en nuestra vida. ¿Para qué? Para trabajar en nosotros nuestro carácter como cristiano, para que el Señor empodere nuestra alma, fortalezca nuestra alma, la fe que tenemos en Él,
la dependencia que tenemos con Él vaya aumentando a tal grado de que ya las 24 horas del día estemos totalmente dependiendo de Él, hablando con Él, meditando con Él, pensando en Él. Y solamente de esa manera el Hijo de Dios, el cristiano, puede enfrentar este mundo de calamidad, este mundo de traición, este mundo de engaños, este mundo de simulación, viviendo de esa manera. Si ustedes se acuerdan, al principio de esta prédica, dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y se fue a orar. ¿Cómo empieza esa parte? Orando nuestro Señor. Y luego viene la exaltación de su máxima gloria, la transfiguración de su cuerpo, la exaltación, el gozo, el reposo de los apóstoles, pero luego viene la expulsión del demonio. Y esa es nuestra vida como cristianos, porque ya lo leímos en Eclesiastés. No se nos olvide, no se nos olvide. Pueden de repente parecer que las cosas andan, pero de capa caída. Pero no se preocupen, el Señor está trabajando en ustedes, está trabajando en nosotros para fortalecernos, para trabajar con nosotros. Recuerden lo que dice la palabra en 2 Corintios 3, que Él quiere que seamos a la imagen de Cristo y que nos lleva de gloria en gloria para que tengamos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.